de la trata de personas, más en el contexto mexicano, en donde deshonrosamente tenemos un par de focos alarmantes de la trata de personas a nivel internacional, como pueden ser tan cercanos como nuestro vecino estado de Tlaxcala o nuestra no tan paradisíaca Ribera Maya, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta ponencia, maestra Rojas. Continuamos ahora con la ponencia del doctor Carlos Bardavío Antón. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y además combina la actividad académica con el ejercicio profesional como socio director del despacho Bardavío Abogados, con el cual tiene más de 15 años representando a víctimas en todo el mundo. Él adicionalmente es profesor de posgrado en la Universidad Internacional de La Rioja y sus investigaciones se centran principalmente en el derecho penal y en el tema no tan común del sectarismo criminal. Adelante, doctor. Muy bien, pues buenos días, muchas gracias Alejandro. Doy las gracias, como no, a mi querido amigo Gilberto Santarrita, que me ha invitado a estas magníficas jornadas Congreso Internacional. Es la segunda vez que vengo aquí a Ibero, la verdad es que es una universidad magnífica en la que me siento muy a gusto y la verdad es que me siento muy orgulloso de poder participar en este Congreso Internacional. Así que muchas gracias por la invitación. Bien, el tema que yo he elegido es un tema realmente poco abordado, al menos en el derecho penal, que es las pseudoterapias y el derecho penal. La cuestión de las pseudoterapias son aquellas, por definición, que no llegan a ser terapias médicas, es decir, legalmente reconocidas, pero que tienen cierto enganche, ¿no?, en la sociedad y que muchas veces los ciudadanos, como no, tienen el derecho de acudir a ese tipo de terapias no avaladas científicamente, pero que sí el ciudadano tiene derecho a creer en que pueden tener un resultado o una garantía sobre su propia sanidad. Y eso es legítimo, puesto que si pasamos a la siguiente diapositiva, realmente la cuestión de la pseudoterapia es un conflicto constante entre la libertad religiosa, la libertad de creencias. Jesucristo, como no, hizo imposición de manos y resucitó o revivió a Lázaro y no cobró por ello. Quizá cobrando tendría más problemática hoy, porque hay un artículo en el Código Penal Federal mexicano que podría llegar a castigar la conducta de Jesucristo si hubiese cobrado por ello. ¿A qué voy con esto? En que los ciudadanos, en definitiva, tienen derecho a elegir una sanidad, un tratamiento médico legal, en donde se le informa de las probabilidades mediante un consentimiento informado que tiene que firmar cuando se hace una quimioterapia, un tratamiento oncológico, y se le informa perfectamente, tanto en México como en otros países, como en España, a través de ese consentimiento firmado y con todas las problemáticas que conlleva ese tratamiento. Pero también tiene derecho cualquier ciudadano a exponerse a un chamán, a un gurú, a un lama, a cualquier tercero que entienda o crea o haga creer que tiene poderes sanadores. Y está dentro de la libertad de la autopuesta en peligro que tenemos todos los ciudadanos constantemente, viniendo aquí con el coche, he tardado casi una hora en el Uber, yo creo que ha habido 4 o 5 momentos bastante peligrosos, casi nos arrolla un camión, y eso lo mismo pasa con las pseudoterapias. Al final, cada sujeto se expone a ese tipo de peligros. ¿Cuál es la problemática de las pseudoterapias? Que mucha gente se aprovecha de la no solo indulgencia o de la credibilidad o de la vulnerabilidad, sino también de los deseos, de los gustos positivos de los ciudadanos en cuanto a realizar yoga, a realizar tratamientos médicos de cualquier tipo o espirituales, sanadores, al objeto de elevarse espiritualmente, al objeto también de sanarse o centrar, digamos, su vida psicológica de forma más precisa, si tiene un desarrollo psicosocial mucho más elevado, y eso entremezcla conceptos ya trabajados en la psicología, más autorizada sobre la llamada persuasión coercitiva, lo antiguamente se llamaba lavado de cerebro en el mundo de las sectas religiosas, que ya no son solo religiosas, sino también pueden ser empresariales. Recuerden el caso de Nexum, donde Kay Raniere fue condenado a cadena perpetua en California por una cuestión de marcar a sus esclavas a fuego y obligarlas a la explotación sexual
pero no era una empresa, perdón, no era una secta religiosa, era una empresa de crecimiento personal. Es decir, no hay ninguna diferencia entre una secta en donde o secta, o religión, o pseudoterapia, o empresa pseudoterapéutica, o empresa de crecimiento personal, porque todo está basado en la libertad ideológica, la libertad de conciencia o en la libertad religiosa de someterse o no. ¿Cuál es la problemática? Que algunos autores de estos, algunos líderes, y estadísticamente más de lo que parece, quería recordar que México es un país mayoritariamente católico o cristiano, pero realmente México es un país mágico, de pensamiento mágico, en donde las personas, una de las personas que ha expuesto, aquí no voy a decir su nombre, fue sometido a un tratamiento chamánico y parece ser que a él le convenció de que le salvó la vida. Y eso no entraña ninguna problemática. Yo me alegro mucho de que un chamán le haya salvado la vida. La problemática viene, sobre todo, en estas cuestiones que pongo ahí en la diapositiva, pseudoterapias, usurpación de funciones, como se llama, si no recuerdo mal, aquí en México, o intrusismo profesional, que se llama en España. Es decir, las pseudoterapias o pseudopsicoterapias para sanar o mejorar psicológicamente a los pacientes puede ser una usurpación de funciones que entra en conflicto con la seguridad del tráfico y la libertad religiosa. Eso es una problemática. Hay un caso aquí, en esta misma universidad, ha venido uno de los gurús más importantes de España y de México, llamado Enrique Corbera, a dar un curso sobre bioneuroemoción. La bioneuroemoción, que a lo mejor uno de ustedes ha pagado el curso, es una pseudoterapia que no tiene ningún aval científico, porque entremezcla a Jung, a Freud, a Matrix, a la física cuántica y a las emociones como método para sanar el cáncer. Y ustedes, alumnos que han estado en esta universidad, habrán creído o no habrán creído esa metodología. Y es sano creer o no creer respecto a esa metodología. Pero cuestión distinta es ocultar el riesgo. Esa es la clave de la imputación objetiva. ¿Cuántas personas que acudieron a ese curso de la bioneuroemoción llegaron a creer, pregunta, llegaron a creer que la medicina médico-legal oncológica no tiene base científica o tiene muy pocos resultados y es mucho mejor la bioneuroemoción, puesto que sana el cáncer a través de las emociones, porque el cáncer se provoca por conflictos emocionales? Por ejemplo, un conflicto con la madre puede ser el causante, según este gurú Enrique Corbera, de la causación de un cáncer en el estómago. Por lo tanto, él propone una cuarentena con la familia, agua con limón, zumos, etcétera, etcétera. Mientras el sujeto conozca la realidad médico-legal y su probabilidad científica de sanación, el que se quiera exponer como autopuesta en peligro a una sanación a través de las emociones está dentro de la libertad de conciencia ideológica o religiosa. Pero el problema viene cuando hay sujetos a los que progresivamente, con cierta sutileza, con cierto poder de control y con cierta persuasión engañosa o engaño coercitivo, se les oculta una realidad médico-científica como es que la medicina médico-legal salva en muchas ocasiones los cánceres. No en todos los casos, puesto que no es una medicina matemática, ¿no? Por lo tanto, pero desde luego muchos de nosotros sabemos que el agua con limón, por ahora, gracias o no gracias a Dios, no sana el cáncer. Por lo tanto, aquí pueden pasar dos cosas con el caso que acabo de exponer. Una, digamos, intromisión, una usurpación de funciones en la propia psicología, tratando de, sí, un acto propio de la psicología, que es un tratamiento psicológico a través de las emociones, que si no está titulado como psicólogo podría causar un delito de usurpación de funciones. Pero ojo que a través de ese delito fin, en principio, se pueden cometer, puede ese delito fin convertirse en un delito medio, un delito medial, ¿al objeto de qué? Porque esos tratamientos pueden causar distintas cuestiones. Una, resultados lesivos. Dos, incluso la muerte por abandono del tratamiento médico legal. De hecho, en Francia hay un proyecto de ley que se ha presentado hace 2 semanas, de constituir como delito el abandono, la inducción al abandono de tratamientos médicos. Yo no estoy de acuerdo, a pesar de que estoy criticando ahora mismo
ciertas pseudoterapias cuando ocultan el riesgo de la imposibilidad científica de sanación a través del agua con limón, pero no estoy de acuerdo con el proyecto francés, puesto que el padre que induce a su hijo y le dice, no, abandona el tratamiento médico legal, que creo que eso no funciona, te va a hacer mucho daño, la quimioterapia, y mejor vamos a la imposición de manos. Es lícito, porque no está ocultando nada, no está ocultando ningún riesgo relevante antijurídico o de causación antijurídica, que es la clave, porque causar riesgos es una cuestión neutra. Constantemente invitas a la gente a tu casa, viene y, por ejemplo, pues, no sé, se lo ejecuta en la bañera, duchándose. Riesgos hay siempre, que son riesgos neutros. Otra cosa es la imputación del riesgo y la atribuibilidad del riesgo a un sujeto autor, en este caso como ocultación de riesgo relevante. Porque el abandono de tratamientos médicos legales causa lesiones, no solo también posiblemente muchas veces psicológicas, sino también la propia muerte al objeto cuando se abandona el tratamiento médico. Pero es que también se paga por ello, porque se paga ese pago, en principio donativo, tú dame lo que quieras, pero se lo tienes que dar. Tú dame lo que quieras, ya no es un donativo, estás pagando por un servicio. Eso puede llevarnos a pago del servicio, un delito de estafa, de fraude que dicen ustedes aquí, o un delito de superchería popular, de la fracción 15 del artículo 387 del Código Penal Federal, que dice así: se criminaliza al que explote las preocupaciones, la superstición o la ignorancia del pueblo por medio de supuesta vocación de espíritus, adivinaciones o curaciones. Este artículo, en mi opinión, es un desastre, porque tendríamos que criminalizar a Jesucristo en el caso que hubiera cobrado por ello. A lo mejor cobró, no se sabe. No hay nada malo en cobrar por sanar si un sujeto cree y otro sujeto cree que a través de las manos, con el agua con limón, se puede sanar el cáncer, no hay ningún problema. Es una autopuesta en peligro, como también en un tratamiento médico oncológico hay una puesta en peligro en un tratamiento también de cualquier tipo, ¿no? De médico quirúrgico. Por lo tanto, este artículo es una locura, puesto que está criminalizando o presuponiendo que el cobrar por la superstición o la ignorancia, bueno, sí, ignorancia, el ignorante puede tener libertad perfectamente de someterse a este tipo de tratamiento. Otra cosa es la ocultación del riesgo. Convencerle de que el tratamiento médico legal no funciona. Eso es otra cuestión. O en las relaciones sexuales sanatorias, que son... Yo llevo varios casos en España en donde un tal lama Losel, convenció a su grupo de 30 personas que a través de su semen iban a conseguir una elevación espiritual. Les convenció también de que tenían un implante extraterrestre. ¿Cómo se lo sacaba? A palazos. Ya te lo he quitado. Ya mucha gente de ustedes aquí se ríe. Pero estas personas que se someten a este tipo de creencias no están locas. No tienen ningún trastorno psicológico más allá del que causa el propio líder. En este caso, este tal Lama. Sino que están abocadas a lo que yo denomino, pasamos de diapositiva, y la siguiente diapositiva, a lo que yo llamo persuasión coercitiva o engaño coercitivo, que es, yo he hecho una propuesta de legislación en España, también en México, en un libro publicado aquí en México, en Vox México, la ley, en 2023, cuyo editor está aquí presente, el profesor maestro Jesús Coronado, titulado Sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano. Y yo os pongo ahí una reforma del 374, dentro de los delitos contra la libertad, que dice así: será castigado con la pena de prisión de 5 a 8 años y multa de 250 a 500 días de salario mínimo general vigente en la región y en el momento donde se consuma el delito, el que mediante violencia, intimidación, que son conductas típicas tradicionales, engaño coercitivo, porque el engaño, siempre se habla del engaño, pero el engaño coercitivo es un engaño más específico. Es el engaño que te impide obrar libremente y constantemente como delito permanente. Algo muy similar al delito de trata, pero no como, sí, un engaño coercitivo permanente. No solo un engaño puntual, sino permanente. O técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva físicas y o psíquicas que impidiera la libre formación de la voluntad, la libre decisión y o de ejecución de actuar en general
y que lleve a un estado de dependencia coercitivo. Sería un delito básico general que no criminaliza a sectas en concreto, ni a pseudoterapias en concreto, pero lo que hace es proteger el consentimiento libre e informado de los sujetos. Tanto es así que la imputación objetiva de este tipo de delitos realmente se basa en la generación de una confianza especial, pero deficitaria, engañosa, que aboca al sujeto en un estado de no libertad o de incapacitación de libertad. Y digo, se entenderá por técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva, hay que definir en este código las conductas que produzcan control social, emocional, ambiental, cognitivo, volitivo o inducción de estados disociativos de la realidad. Y se entenderá por engaño coercitivo, a los efectos de este código, las conductas que, sin comprenderse en la persuasión coercitiva, consistan en la creación de una realidad deficitaria que produzca control social, emocional, ambiental, cognitivo y evolutivo o estados disociativos de la realidad. Pues bien, pasamos a 2 diapositivas más. Esta de aquí. Lo que acabo de exponer ahora mismo, muy resumidamente, la verdad es que más resumido no se puede realizar, fue acogido por el Tribunal Supremo Español, mi tesis doctoral y un artículo que publiqué en la Ley Penal, acogiendo la terminología persuasión coercitiva, pero la definición concreta que yo realicé en la tesis doctoral, al objeto de definir cuál es esa persuasión coercitiva o engaño coercitivo. Y el Tribunal Supremo acoge, entre comillas, lo que yo formulé, que en definitiva, dice el Tribunal Supremo, cogiendo mis propias palabras, dice, sobre este tipo de conductas es preciso abrir un paréntesis en cuanto a lo que la mejor doctrina destaca como la persuasión colectiva, que es objeto de acusación y que es una dinámica que restringe, elimina o anula la capacidad de formación libre, de formar libremente la voluntad, de actuar en general mediante técnicas que, aunque individualmente consideradas pueden ser cotidianas o neutras, administradas con cierta frecuencia, intensidad, alternativa o acumulativamente, pueden crear a la víctima un grado tal de sometimiento, si bien imperceptible, sutil, progresivo e indirecto, que se asimila al concepto normativo de violencia mediante una forma que, más que incapacitar la voluntad endógena, psíquica de dentro, restringe, elimina o anula la capacidad exógena, esto es, el horizonte de expectativas, es decir, las alternativas de comportamiento que le ofrece el sistema social y de derechos fundamentales. Entonces ya en España tenemos una herramienta al objeto de combatir no solo las sectas, no hace falta nombrar las sectas, sino cualquier tipo de conducta, pseudoterapia o empresa de crecimiento que busca la anulación de la capacidad de libre voluntad de las personas al objeto de ¿qué? De estafarlas, de convertirlas en objetos de trata de personas, para violarlas, abusarlas sexualmente o, en definitiva, para vulnerar todos sus derechos. Muchas gracias por su atención y si tiene alguna pregunta, quédate. Muchas gracias, doctor Bardavío. Sin duda es interesantísimo este tema de las pseudoterapias, que como señala, en ocasiones rayan delitos menores como la supresión de profesión, quizá el fraude. Unos minutos escasos para una ronda de preguntas y respuestas por el tiempo que falta para la conferencia de clausura. Si tienen alguna duda, les pido la hagan de manera muy breve y que se conteste igualmente de manera breve. ¿Hay alguien que... Anímense, que tenemos media hora. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nosotras 3 somos ex testigos de Jehová y nosotros venimos siguiendo el caso del doctor Bardavío, el trabajo que él ha hecho en España, porque él es el abogado de la Asociación de Víctimas Española de víctimas de los testigos de Jehová en España. Entonces, nosotros lo que queremos es, todo esto a nosotros nos sirve para ayudarnos a saber nosotros como víctimas, como colectivo de víctimas, qué es lo que tenemos que hacer para que pues aquí también las autoridades y la ley nos pueda apoyar a nosotras como víctimas, porque en este grupo coercitivo, en esta religión, que nosotros sabemos ahora que es un grupo coercitivo, que es una secta donde estuvimos, hubo todo lo que ustedes están mencionando, lavado de cerebro,
ocultación de riesgos, condición de siervos, incapacidad social, muchísimas, de todo lo que ustedes mencionaron, todo de alguna forma nos aplica a nosotros, pero pues aquí en México no se han hecho grandes cosas, pero sí también queremos que sepan, todo el auditorio, pues que tienen que saber las autoridades y tienen que saber la gente, la sociedad, que estas personas que andan tocando de puerta en puerta, en realidad esclavizan a la gente. Por ejemplo, en el caso de los niños, los traen predicando de casa en casa. Nosotros estamos entendiendo ahora, estamos descubriendo que pues que nos trajeron como esclavos, ¿no? Tocando las puertas y esclavos porque pues no recibían absolutamente ningún pago. Además, el lavado de cerebro, el daño psicológico, ahorita me llamó mucho el tema de lo de reparación de riesgos, o sea, de qué forma se le van a reparar los riesgos a las víctimas de este grupo coercitivo cuando, por ejemplo, dejan morir a sus hijos, a los niños, a los bebés, por no ponerle sangre, a los chicos se les presiona para que no tengan estudios universitarios, precisamente pues para que en la universidad pues no se les abra la mente y se den cuenta en el grupo donde están. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Sí, gracias. Al respecto de este tema de estas pseudoterapias que mencionó el doctor, bueno, como ya lo escucharon, nosotras fuimos víctima de un grupo ya coercitivo. Muchos de nosotros al salir pues teníamos graves daños psicológicos y de todo tipo. Y algunos acudimos a psicólogos con título, personas que tenían estudios universitarios, pero hacían uso de estas pseudoterapias para tratar casos tan graves como el trauma, cosas tan graves como todo lo que está comentando mi compañera. Y muchos de nosotros de esta forma fuimos revictimizados y revictimizadas. Y bueno, ahí yo veo la importancia de que se conozca todo esto y se analice, se tome muy en cuenta la propuesta que hace usted en su libro acerca de reconocer como delito estas formas de coacción, porque lo que no está reconocido pues no se puede ni reparar, ni entender, ni dar a conocer. Entonces, pues sí, en este caso yo consideraría como un agravante esto que hacen estos profesionales al hacer uso de pseudoterapias, usando su título de profesionistas. O sea, es algo muy grave para mí, pero bueno. Doctor Bardavío, una breve Sí, réplica para terminar el la caso sesión. que gané en España, gracias a las víctimas, evidentemente, es un caso en donde la sentencia lo que declara es que los testigos de Jehová existe veracidad de que tienen un comportamiento similar a una secta destructiva y extremista. Y dice la sentencia textualmente que ejercen un control excesivo sobre sus miembros y eso puede vulnerar el orden público y la estructura familiar. Después de esa sentencia, Noruega, a través de otra sentencia, ha declarado a los testigos de Jehová que no pueden ser religión, sino como mucha asociación, y les ha quitado las subvenciones porque los testigos de Jehová vulneran la libertad de expresión y libertad de religión de los menores de edad que una vez se bautizan, si cambian de opinión o sienten la homosexualidad, ese cambio, por ejemplo, les lleva a la expulsión y la expulsión, siendo menores de edad, al ostracismo de los familiares y amigos que son los únicos que ha tenido desde la infancia, puesto que solo se pueden relacionar con gente de los testigos de Jehová porque lo que está fuera es el mundo de Satanás. Entonces, fíjense ustedes lo que está pasando no solo en España, sino también en Noruega, también en Japón, en otros países en donde se están empezando a ver movimientos de víctimas y, por supuesto, en México es necesario crear una asociación de víctimas de los testigos de Jehová y hay que denunciar civil o penalmente por el procedimiento que corresponda. Gracias. Pues bueno, el tiempo es inclemente, implacable y pido nada más rápidamente una ronda de aplausos para las y los ponentes y prepararnos para la conferencia de clausura. Bueno, la conferencia de clausura, ahora sí que la Ibero se pone de manteles largos, como se suele decir. Está a cargo del doctor Miguel Polaino Orts. Él es profesor titular de Derecho Penal y vicedecano de Internacionalización de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. También ha sido profesor invitado en diferentes universidades europeas, latinoamericanas, asiáticas,
muchas de las cuales le han conferido nombramientos y honores académicos. Se ha desempeñado como secretario académico, director en funciones del Departamento de Derecho Penal, Ciencias Criminales y vicedecano de Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, como coordinador del Máster Universitario Oficial de Derecho Penal y Ciencias Criminales y del curso de experto en victimología de la Universidad de Sevilla. Podríamos continuar con su reseña curricular por muchísimo tiempo, pero lo más importante es escucharlo, doctor. Adelante. Bien, muchas gracias con la venia. Señor moderador, señoras y señores, muy buenas tardes. Es un gusto para mí encontrarme aquí en esta sede de la Universidad Iberoamericana, una de las más prestigiosas del continente y con la que yo mantengo, bueno, pues relación académica, personal, profesional desde hace años, ¿no? Durante 2 días, en 4 mesas, en 4 paneles, se han celebrado en esta universidad, retransmitido además para otros países, ¿no? Veo ahí a Belén Linares, ¿no? Que me imagino que está en la Argentina o en cualquiera de los muchos sitios en los que, bueno, pues circunda por el mundo. Se han discutido, como digo, en 4 mesas, en 4 paneles, bueno, pues cuestiones particularmente relevantes del derecho penal, de los derechos fundamentales, de la criminología. Unos versos de un poeta sevillano, de un poeta de mi tierra sevillana, Antonio Machado, dice: ni gobierno que perdure, ni bien ni mal que 100 años dure. Y como no hay bien ni mal que 100 años dure, bueno, pues este Congreso Internacional también llega a su fin. Bueno, durante 2 días han pasado por aquí grandes juristas de reconocido prestigio, criminólogos, juristas, internacionalistas, que se han ocupado en sus respectivas ponencias y en sus investigaciones en los últimos años, bueno, sobre algunos de los temas cruciales, ¿no?, que se discuten en la sociedad. Yo creo que cuando se plantean problemas actuales de criminología, de derecho penal, de derechos fundamentales, lo que hay que evitar es aquello que mencionaba el gran jurista alemán Rudolf von Jhering, uno de los grandes juristas del siglo XIX, bueno, y probablemente de todos los siglos, es evitar ese riesgo en el que a veces caemos los juristas, que los conceptos se pierdan en el cielo de los conceptos jurídicos, ¿no? Que las nociones se pierdan en el cielo de los conceptos jurídicos, decía él, ¿no? Es decir, que las reflexiones especulativas pues se conviertan en eso, únicamente en reflexiones teóricas, sin un firme contraste con la realidad. Hay que bajar esos conceptos jurídicos que se encuentran en el cielo de la abstracción teórica, hay que bajarlo a la realidad cotidiana, donde se presentan los problemas en el momento presente, pero también donde hay que ofrecer una solución a esos problemas jurídicos, ¿no? Yo cuando escucho hablar de teoría y de práctica, aquel viejo anhelo de Cicerón, ¿no?, de unir la teoría con la práctica, yo recuerdo siempre unas palabras, un brindis que hizo un gran pensador español, don José Ortega y Gasset, en el Pen Club de Madrid en los años 30, hace ya casi un siglo. Y en un breve brindis en ese Pen Club de Madrid, Ortega, grandes pensadores también muy influyentes en el mundo, en las generaciones posteriores, el gran pensador Ortega y Gasset narró una pequeña anécdota. Decía que tenía la costumbre, bueno, de asistir al Café de Levante, en el Café de Levante de Madrid, un viejo café, bueno, a una tertulia, esa reunión, de conversación tan hispánica, ¿no? Junto a otros compañeros, junto a otros intelectuales, periodistas, políticos, bueno, pues para hablar de temas de actualidad, para hablar de la política, para, en fin, criticar al gobierno, para ver los candidatos, para hablar de la economía, en fin, de los temas, digamos, cotidianos, ¿no?, en los que se centran los debates y las discusiones. Y un día de un frío desapacible en Madrid, con una ventisca y con nieve y en fin, un día que hubiera sido pues más agradable quedarse en casa, ¿no?, al abrigo de la calefacción y del calor hogareño. Bueno, pues fueron llegando, a pesar del frío ambiente, fueron llegando a la tertulia del Café Levante pues los diferentes compañeros que la integraban, que no querían faltar a su cita semanal. Hasta que llegó uno de ellos, uno de los compañeros, un señor de porte aristocrático, que saludó a sus compañeros que ya se encontraban allí, diciendo: señores, buenas tardes teóricamente. Buenas tardes teóricamente. Bueno, la anécdota de Ortega era una ingeniosidad. Lo que quería decir este señor era que les deseaba buenas tardes porque la realidad es que eran unas tardes espantosas. Entonces, en teoría, les deseaba buenas tardes
porque en la práctica, bueno, pues la realidad, el frío ambiente, como digo, pues era casi heridor, ¿no? Y lo que yo he reflexionado sobre ese concepto de teoría, buenas tardes en teoría, buenas tardes teóricamente, fíjense ese concepto popular de teoría, el concepto de popular de teoría. Buenas tardes en teoría como algo opuesto a la realidad, como algo opuesto a la realidad. En teoría le deseaba buenas tardes porque la realidad era frontalmente opuesta, ¿no? Y yo he reflexionado a veces sobre ese concepto, digamos, popular de teoría, donde la teoría se opone a la realidad. El concepto de teoría que tenemos que construir nosotros, ustedes, nosotros todos los juristas, los científicos, ¿no? Ese concepto de teoría no puede ser ese mismo concepto popular. Tiene que ser un concepto diferente. Tiene que ser un concepto de teoría que no solamente no se construya a espaldas de la realidad, sino que se construya precisamente teniendo en cuenta las necesidades de la realidad. De nada valdría construir una teoría que fuera estéticamente bella, literariamente hermosa, pero que no sirviera para ser aplicada a la realidad, ¿no? Otro gran jurista alemán, también del siglo XIX, que ya he citado, Rudolf von Jhering. Rudolf von Jhering, también en un libro suyo extraordinario. Rudolf von Jhering escribió algunos de los libros más, más hermosos, ¿no? Y más instructivos, más ilustrativos que puede escribirse para un jurista, para un joven jurista o para un jurista veterano. Escribió La lucha por el derecho, ¿no? Nada menos, ¿no? Uno de los grandes clásicos de la literatura jurídica, ¿no? Donde terminaba diciendo con esa frase famosa: si es cierto que ganarás el pan con el sudor de tu frente, también lo es que solamente luchando alcanzarás tu derecho. Y en ocasiones el hombre tiene que pisotear la cabeza de esa víbora llamada ilegalidad y llamada arbitrariedad, precisamente para hacer reflotar el derecho. Es decir, el derecho no es algo que cae del cielo, que nos viene, digamos, como un maná, sino que precisamente tiene que ser producto, fruto, consecuencia de una lucha permanente, cotidiana, para alcanzar eso tan difícil que es la justicia, que es el derecho, ¿no? Pero Rudolf von Jhering también escribió un libro bello llamado Jurisprudencia en broma y en serio, Jurisprudencia en broma y en serio. Y en ese libro narraba una serie de anécdotas más o menos jocosas, de las que extraía una consecuencia seria, ¿no? Y entonces él decía que una norma jurídica que no pudiera ser aplicada a la realidad, era equivalente, decía él, a un artístico reloj muy bonito, muy ornamentado, una pieza de museo, pero que no sirviera, que no estuviera calculado para dar la hora. Tendría valor a lo mejor como escultura, como pieza estética, ornamental, pero no serviría para lo que sirven los relojes, que es para mensurar el paso del tiempo. Lo mismo sucede con la norma jurídica. La norma jurídica que fuera estéticamente bella, literariamente hermosa, como he dicho, pues podría tener un valor, para la literatura, pero no valdría para lo que sirve el derecho, que es para resolver los problemas del mundo, los problemas cotidianos del mundo, para hacer del mundo algo más transitable, por tanto, pues para mejorar las condiciones de vida en las que se desarrolla pues la vida interpersonal, ¿no? Bueno, en este congreso, organizado por mi querido amigo Gilberto Santa Rita, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, muchos de los ponentes que han intervenido, ¿no?, en este congreso han estado vinculados en la Universidad de Sevilla. Yo me he congratulado de verlos, de conocerlos, de tratarlos allí, a veces durante años. En este congreso se han debatido precisamente cuáles son las formulaciones teóricas que pueden ayudar a resolver los problemas de la realidad. Es decir, una teoría no opuesta a los problemas de la realidad, sino a favor de la realidad, que contribuya, por tanto, con sus formulaciones a resolver esos problemas, ¿no? Y es normal que así sea. El derecho, decía mi maestro, el profesor Jacobs, uno de los grandes juristas también del último siglo y de todos los siglos, el derecho es un producto. Sí, ya sé que seguramente habrán escuchado, ¿no?, en boca del profesor Santa Rita, el apellido glorioso del profesor Jacobs, ¿no? Ya hay aquí alumnos que sonríen, ¿no?, al escuchar ese nombre. Bueno,
decía el profesor Yacos que el derecho no es un producto de la cultura, no es un producto de la naturaleza, sino un producto de la cultura. No nace, por tanto, en un ámbito ambiental, sino en un ámbito cultural, es producto de una evolución cultural y en tanto tal depende, por tanto, del grado de evolución cultural existente en un momento determinado, en una sociedad concreta, del grado de expectativas y del volumen y el grosor y la profundidad de las expectativas que puedan existir en un momento histórico y, por tanto, tiene que ser atento, tiene que estar atento a esas expectativas cuya formulación, a cuyo desarrollo pues contribuye sin duda con su existencia. Bueno, en el ámbito del derecho penal, mi conferencia de clausura es particularmente breve, ya ha habido aquí intervenciones muy brillantes, que yo alguna he podido seguir, bueno, pues en este viaje, ¿no? En el viaje, en las esperas del aeropuerto. Mi intervención va a ser extraordinariamente breve. Yo me querría solamente decir que en el ámbito del derecho penal, en el que bueno, pues se desarrolla mi investigación, mis investigaciones científicas, en el ámbito del derecho penal también ha habido una transformación evidente en las últimas décadas. Si uno analiza el derecho penal de hace 30, 40, 50 años, va a ver que el derecho penal de aquella época giraba en torno de un triple eje. El eje de la consumación delictiva, el eje del resultado material, los delitos consistentes en un resultado material perceptible por los sentidos que modifica el mundo exterior, y también el eje o el paradigma del autor individual. Consumación delictiva, resultado material, autor individual. Este es el triple eje tradicional que encontraba en los delitos de homicidio y de asesinato, en los delitos de delincuencia de sangre, encontraba, bueno, pues su manifestación más evidente, ¿no? Pues todas las instituciones jurídico-penales, todas las instituciones de la dogmática penal encontraban su banco de prueba fundamental en los delitos de sangre, en los delitos de homicidio, de asesinato. Desde el bien jurídico a la culpabilidad, desde la legítima defensa pues a la tentativa, desde el bien, en fin, desde todos los elementos, todos, ¿no? Si un sujeto, pues desde la acción, bueno, pues al iter criminis, es decir, todas las instituciones jurídico-penales se explicaban sobre la base del delito de homicidio y de asesinato. Si uno quería explicar la tentativa, bueno, pues un sujeto empuña un cuchillo y se aproxima a la víctima, etcétera, etcétera. Si uno quería explicar la consumación delictiva, si uno quería explicar el bien jurídico, la afectación de un bien vital, una zona vital, es decir, la acción, la omisión, todos los elementos, todas las instituciones penales encontraban un banco de prueba fundamental en esas figuras delictivas, ¿no? en esa tipología delictiva. Podríamos hacer un experimento si tomáramos cualquiera de los manuales, ¿no? De los libros que se escribieron, pues aquí, por ejemplo, los clásicos, ¿no? de don Raúl Carrancá, padre e hijo, de don Constancio Bernardo de Quirós, un gran criminólogo, ¿no? Aquí Jiménez de Azúa, el gran maestro del derecho penal, tenía por maestro, ¿eh? Bernardo de Quirós, que vivió y murió aquí largos años, Ruiz Funes, Jiménez Huerta, etcétera, todos los grandes penalistas españoles exiliados aquí y todos los grandes penalistas patrios. Si analizáramos pues las obras de todos estos autores en España, en Alemania y en otros países, veríamos que en efecto es así. Los delitos de homicidio y de asesinato se ve muy claramente en un libro de Constancio Bernardo de Quirós, el gran criminólogo, pues bueno, pues se pone de manifiesto eso, que el homicidio era el eje central, el banco de prueba fundamental para explicar la veracidad de los principios dogmáticos. Bueno, en la actualidad, desde luego, ese eje tradicional se ha variado de manera evidente. La irrupción en el ámbito del derecho penal de nuevos escenarios ha determinado evidentemente la transformación integral del derecho penal, ¿no? Muchas veces se habla incluso no de una modernización de la teoría del delito, no de una actualización del derecho penal, sino de un nuevo derecho penal, de un derecho penal de nuevo cuño que se adapte a una realidad tan diversa, tan diferente como esta realidad, digamos, virtual. Y entonces de los delitos, por ejemplo, de consumación delictiva, se han pasado ahora al paradigma de la anticipación de la punibilidad. La mayor parte de las figuras que se crean en la actualidad responden a un esquema de anticipación, un esquema anticipatorio, donde se adelantan las barreras de punición, donde se anticipan el momento en el que el derecho penal entra en acción. En los delitos, por ejemplo, de posesión, en los delitos, por ejemplo, de criminalidad organizada, ahí es evidente que se produce una anticipación de la punibilidad. Se castiga recién cuando tres sujetos se reúnen con una finalidad delictiva sin esperar a que lleven a cabo el delito fin, el delito con cuya finalidad se reunieron. Fíjense que esa anticipación, la reunión, la conformación de la organización delictiva no es
no se castiga en nuestros ordenamientos jurídicos, por ejemplo, la Ley Mexicana Federal contra la Delincuencia Organizada del año 96, tan actualizada en diferentes ocasiones, alguna muy reciente. Bueno, pues esa conducta de criminalidad organizada, de crimen, de delincuencia organizada, no se castiga como lo que en principio es en el iter criminis, como un acto preparatorio del delito posterior. Se castiga como delito consumado aparte. Eso significa que la consumación delictiva ha sido sometida a un proceso de revisión y lo que antes era consumación vinculada con el resultado material, ahora es consumación en un ámbito pues muy anticipado, un ámbito anticipatorio. El resultado material, bueno, pues el resultado material responde a esa delincuencia clásica, ¿no? De la violación, de las lesiones, del homicidio, del asesinato, incluso de algunos delitos patrimoniales o socioeconómicos, como la estafa, ¿no? Creo que el profesor Bardavío, y también el profesor Santa Rita hablaron de eso, es decir, la producción de un resultado palpable, ¿no? De un resultado cuantificable en términos jurídicos, económicos, etcétera, etcétera. En la actualidad, la mayor parte de delitos en los últimos 20, 30 años que se crean responden a la idea del delito de peligro, donde además existe una tipología muy cuestionada desde los delitos de peligro concreto a los delitos de peligro hipotético de que hablaba el profesor Torillo, ¿no? Pasando por los delitos de peligro abstracto cuya constitucionalidad es cuestionada por un sector irrelevante de la doctrina. Y, por último, los delitos, ese paradigma del autor único en el que piensa el legislador cuando configura los tipos penales, el que matar, el que violar, el que defraudar, etcétera, etcétera, ese paradigma del autor individual, del autor único, del autor directo, inmediato, etcétera, etcétera, bueno, pues ha dado lugar en las últimas décadas sin duda a un paradigma diferente. El paradigma del autor colectivo, el paradigma de la organización delictiva. En esto Bardavío ha escrito pues, sobre este tema a propósito de la secta, pero se pueden aplicar ese paradigma a dos ámbitos extraordinariamente relevantes en el mundo actual. Por un lado, el paradigma de la persona jurídica. La introducción, la irrupción de la persona jurídica en el ámbito del derecho penal, económico y empresarial de las últimas décadas, sin duda, bueno, pues ha llevado a cabo una modernización, una transformación evidente de las bases de la estructura del derecho penal. Y la otra, sin duda, ya le he mencionado, la delincuencia organizada, cuyo fundamento es, en mi opinión, el fundamento de punición de la criminalidad organizada, de la delincuencia organizada, es, en mi opinión, el mismo que el de la persona jurídica, que es la organización delictiva, el injusto sistémico, el sistema de injusto que decía el profesor Lampe, un gran profesor alemán que escribió en los años 80 un artículo muy brillante sobre este tema, que es la organización delictiva más que una persona jurídica, es decir, un ente con una personalidad jurídica propia diferente a la personalidad jurídica, a la suma de las personalidades jurídicas de las personas físicas que integran esa organización. En fin, no les quiero cansar mucho más. Yo creo que en este congreso se han sentado las bases en diferentes ámbitos, desde la trata de seres humanos que abordó la profesora Correa, compañera de la Universidad de Sevilla, hasta otros muchos temas, ¿no? Que se han abordado, pues Ricardo Sánchez Williams, Ricardo Williams Sánchez Rocha, que también ha abordado pues, temas muy interesantes, no te podía escuchar, Richie, pero bueno, espero poder recuperar las conferencias, en fin, y otros compañeros que no han estado aquí, ¿no? Alri, Raúl, García Víquez, Eduardo Sazdinid, es decir, y Belén, que creo que también ha sido alma de este congreso junto a el profesor, el doctor Gilberto Santa Rita. Bueno, pues que sea este congreso el inicio de una larga serie de actividades, como por ejemplo se han producido en otros países. Está ahí Fernando Porcino de Huánuco, que ya han celebrado hasta 15 jornadas en los últimos años en su Universidad de Huánuco, que nos reunamos todos los años, a ser posible de manera presencial, superada una vez las vicisitudes de la virtualidad, y que en todo caso perfilemos, modelemos el derecho penal, la criminología, los derechos fundamentales para que redunden en favor de lo que sirve el derecho, que es la materialización de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Polaino Orts. No sé si hay tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. Ya me dice aquí el doctor Santa Rita que desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Agradecemos nuevamente su presencia a este Congreso Internacional y esperamos verlos en las siguientes actividades que organice el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Gracias y aplauso para el ponente.